Luis Omar, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Buenas noches. Hola Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué, Pues pa- sí, mira, de qué acuerdo. pasó exactamente ayer, Luis Omar? Bajo la perspectiva de, que si me permites, que también incluye si el operativo fue el indicado, todo junto, ¿no? Es como un todo. Adelante, Luis Omar, y gracias. Claro. Sí, gracias. Mira, de acuerdo con FEMSA, que es la empresa, digamos, dueña, pues, de concesionaria de los Oxxos, fueron en total 25 sucursales afectadas en el estado de Guanajuato. Se concentraron principalmente en Irapuato, Celaya, León, Silao, Abasolo, Salamanca, Valle de Santiago, Guanajuato capital, Dolores Hidalgo y Apaseo El Grande. El ataque se concentró en tiendas Oxxo, en farmacias Guadalajara, tiendas Rice, farmacias ISEC, gasolineras y en la quema de vehículos y camiones especializados en el transporte de personal. Recordando que, digamos, estas ciudades que ya se enumeraron, pues pertenecen fundamentalmente al corredor industrial que baja de Querétaro y que termina en la ciudad de León, Guanajuato. El ataque comenzó a las 9 de la noche y se prolongó hasta las 6 de la mañana, hora en la que se reportó el incendio todavía de coches. Diego Sinué, el gobernador de Guanajuato, Livia García, Lorena Alfaro y Alejandro Navarro, quien es presidente municipal panista por Guanajuato Capital, hablaron de incendios. Y esto es muy importante, Javier, el lenguaje, cuáles son los términos que usaron los diferentes actores políticos, porque ya adelantabas tú, por ejemplo, el caso del presidente Obrador, él habló de protestas, ¿no? El lenguaje dice mucho. La única representante del PAN en Guanajuato que usó los conceptos de terrorismo en su retórica fue Alejandra Gutiérrez, presidenta municipal de León. Esto me parece a mí muy importante porque desde el uso del lenguaje hay un reconocimiento o una negación de la problemática social que se padece. Enrique Alfaro, por ejemplo, gobernador de Jalisco, habló abiertamente de delincuencia organizada. Obrador lo calificó como protestas, las quemas de vehículos y de tiendas de conveniencia, lo que además causó gran revuelo en Twitter, pues fue duramente cuestionado por el uso de este término. Podríamos hablar, claro, sí, existe una militarización del país a propósito pues, de esta Sí. reforma que se va a hacer en todo el Guardia Nacional, pero parece que no con el propósito de cuidar a la ciudadanía, sino más bien de servir a la clase política y a los intereses. Eso me parece que queda demostrado el día de ayer con lo ocurrido en Jalisco, Guanajuato y Michoacán, ¿no? Y como bien lo mencionó Jesús Ortega en Twitter, me parece de forma muy precisa y acertada, la militarización del país no tiene el propósito de mejorar la seguridad pública, sino asegurar el control social y político de la población. Y esa es la sensación con la que se queda la ciudadanía luego de lo ocurrido el día de ayer, Javier. Ahora, 4 puntos, mejor dicho, 5 puntos muy importantes sobre el terrorismo. Primero, es un método de control social empleado por diferentes empresas transnacionales como es el narcotráfico, porque el narcotráfico es una empresa transnacional y debemos entenderlo así. Dos, la premeditación, es decir, que existe intención, preparación y decisión previa para cometer un acto terrorista. Tres, se distingue de otras formas de violencia por su motivación política, que esto es muy importante. Los terroristas atacan a gente que no se puede defender. Cinco, lo que se pretende es atraer la atención de los medios de comunicación y de la opinión pública. ¿Sí? Esta estrategia, evidentemente, sabemos que se utilizó hace un breve tiempo pues, en Culiacán, Sinaloa, con el denominado Culiacanazo. Es una estrategia que ha estado usándose de forma recurrente en los últimos tiempos en el sexenio del presidente Obrador. Ahora, un aspecto importante que viene a colación en este momento, Javier, es el 8 de julio del 2022 se publicó en el periódico oficial del gobierno del estado de Guanajuato el Fondo Estatal para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal. ¿Sí? ¿Qué plantea este documento? Uno, fortalecer a las policías estatales y municipales mediante acciones de coordinación, equipamiento y capacitación. En el presente ejercicio fiscal se dispondrán de 200 millones de pesos más variables municipales. Se pretende fortalecer la seguridad pública en los 46 municipios del estado de Guanajuato. Ahora, el dinero se usará en la profesionalización del equipamiento policial, en la homologación salarial policial, en la mejora de los controles de confianza, en la profesionalización y en la compra de uniformes policiales. La dispersión del recurso dependerá del número de habitantes, de la incidencia delictiva, del estado de fuerza, de las características municipales, de la integración regional y de la reducción de los delitos. El aspecto de la integración regional pondrá un 30% y un 50% para municipios colindantes con las entidades federativas.
Esa es la razón, Javier, por la que León se quedó con 40 millones del fondo más variables. Sí. Aquí lo interesante es discutir, o podemos discutir, cómo entienden los legisladores de Guanajuato el concepto de región, ¿no? Parece que de una forma bastante superficial y lineal, sobre todo entendiendo, por ejemplo, que en los episodios de ayer, pues Irapuato fue la ciudad más castigada. Irapuato se queda aproximadamente a 2 horas de León, Guanajuato. Oye, Luis Omar, déjame plantearte, digamos, dos asuntos, a ver si se puede en breve, Luis Omar. Uno, ¿podríamos saber si el protocolo de acción, la ejecución de la estrategia, fue la indicada después de ver la reacción que hubo, que de alguna otra manera nos recordó el Culiacanazo? Y dos, es un asunto, pregunto, Luis Omar, para que vayamos cerrando, ¿es un asunto que tiene que ver únicamente con el Cártel Jalisco Nueva Generación o por ahí también pasan vestigios, elementos de los huachicoleos, del Santa Rosa de Lima, etcétera? Sí, definitivamente con lo ocurrido el día de ayer, los gobiernos en todos los niveles, Javier, se vieron rebasados, ¿no? Sinceramente, no hubo una reacción. El Parlamento, por ejemplo, o el grupo parlamentario, mejor dicho, de Morena en Guanajuato, hace 20 minutos publicó un comunicado en el que responsabiliza de lo acontecido al gobernador y a sus subalternos ante, digamos, la incapacidad pues, de poder gestionar los recursos a su mando para poder dar respuesta, aunque ciertamente también sabemos que el gobierno federal pues tiene amplia responsabilidad en esto. Entonces, por supuesto que fallaron, se vieron rebasados. El día de hoy, por ejemplo, la presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro, y sus personajes, digamos, subalternos más cercanos a ella, dieron una conferencia de prensa en la que francamente se vieron muy mal, sin argumentos, sin explicación, en fin, con un desconocimiento. Y entonces lo que plantea, por ejemplo, el grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Guanajuato es justamente que los perfiles que desempeñan estos puestos en lugares como Guanajuato, pues no son los adecuados. Ciertamente no hubo una reacción. De hecho, el gobernador de Guanajuato y otros personajes hablaron de incendios, o sea, pareciera que se concentraron en sofocar incendios, pero no hay una estrategia, ¿sí? Oye, Luis Omar, ¿y la acción original de llegar a la zona donde presuntamente se estaban reuniendo los cárteles o el cártel, tenían una reunión, como lo ha dicho el secretario de la Defensa y lo ha dicho el presidente? Ahí la acción, ¿tienes alguna opinión sobre eso, sobre lo que pudo haber pasado? No, a mí me parece que más bien la cuestión es, Javier, son especialistas en esos temas y deberían de saber o saben, entiendo, cuáles son, digamos, las consecuencias, pues, de ese tipo de aseguramientos. Entonces, pareciera que no se adelantaron, pues, a los hechos. A mí me parece que ahí está lo cuestionable del asunto, ¿no? Su, digamos, falta pues de capacidad para, digamos, adelantarse pues a lo que iba a venir, sobre todo atendiendo lo que tú bien refieres de los antecedentes que existen en esta materia durante el sexenio del presidente López Obrador, ¿no? O sea, la reacción fue nula, pareciera que no tienen una estrategia, que solamente hicieron el asunto de los arrestos, pero dejaron a los municipios pues desprotegidos. Entonces, sin lugar a dudas, su estrategia definitivamente falló, no fue la adecuada, quedó incompleta, quedó inconclusa, pero eso responde también, Javier, al conflicto del que ya hemos hablado, conflicto político permanente entre los estados de oposición, como Jalisco, que es de Movimiento Ciudadano, y Guanajuato, que es del PAN, con Morena, que es el gobierno federal. Y al final los ciudadanos pues son los que pagan los platos rotos, son los que sufren las consecuencias. Pienso, por ejemplo, en las personas a quienes les arrebataron sus vehículos y los incendiaron. O sea, ese daño patrimonial, ¿quién se va a hacer responsable de eso? Por supuesto, claro. ¿No? Oye, la iglesia, sí. Y para cerrar, nos quedamos con la idea, Luis Omar, de que es el Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Tenemos elementos para confirmarlo? Y segundo, pregunta el tema del huachicol, el cártel de Santa Rosa, ¿podría estar? Porque han peleado, ¿no? No, lo que aconteció ayer definitivamente fue una reacción política de parte de este grupo delictivo, que además fue claramente ya, digamos, confirmado por el propio presidente de México, por el gobernador de Guanajuato, por el gobernador de Jalisco y por los diferentes secretarios de seguridad de estos estados. O sea, es una información que ya está totalmente corroborada por las autoridades. Fue una reacción pues a una captura.
Y algo importante ahí, Javier, para el Estado mexicano, pues es, digamos, preguntarle al Estado, pues mexicano, cuándo va a empezar a usar el lenguaje adecuado para definir este tipo de problemáticas que acontecen, Sí. que desangran a México. Porque me parece que el problema comienza desde el lenguaje, cuál es en la elección de los conceptos que se usan para abordar estas realidades. Luis Omar, te mando un saludo, muchas gracias y buenas noches. Un abrazo, muchas gracias, Javier. Hasta luego, buenas noches.